Pastor, quiero preguntarle, ¿usted qué piensa o qué considera? Ha habido muchos ataques a iglesias o asociaciones cristianas, inclusive a los cristianos. Tenemos informes de gente que ataca a los cristianos en África, en Irak, ahora en Bolivia. Hace poco hubo un ataque muy fuerte a las iglesias cristianas, independientemente del tipo de iglesia que sea. Pero como que hay constantes ataques a la fe cristiana y a las personas, ¿no?, que la llevan, ¿no? ¿Usted qué opina acerca de estos ataques? ¿Por qué la gente reacciona así? En realidad también aquí en México hay ataques contra la fe cristiana, ¿no? La respuesta es la misma. Es que el ser humano no quiere creer en Dios, el ser humano no quiere creer en Jesús, no quiere creer en la palabra de Dios y reacciona violentamente incluso contra la fe cristiana. Curiosamente nadie se atreve a batallar contra el Islam, nadie se atreve a batallar contra el budismo, se tolera. Porque el Islam, el budismo y cualquier otra religión, zoroastrismo, el jainismo y todos los ismos que queramos, son tolerables porque no enfrentan al ser humano a la verdadera necesidad que éste tiene de arrepentimiento de sus pecados y de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que de lo contrario, pues va a tener que rendir cuenta. Solamente la fe cristiana te enfrenta, solamente la fe cristiana te exige un cambio de vida, un amoldar tu conducta a la voluntad de Dios. Por eso es la fe cristiana la que padece, es la fe cristiana la que es perseguida desde el principio. Nerón, el emperador romano Nerón, dice que los historiadores dicen que se arrancaban los pelos de la cabeza, se tiraba de los pelos porque no podía entender cómo familias enteras que eran echados a los leones pudieran ir cantando "Al cielo me voy". O sea, es algo que es incoherente desde la perspectiva del raciocinio humano, pero es algo que transforma vida, que cambia, que mejora la existencia del ser humano. Si todo el mundo fuera cristiano, tendríamos un mundo perfecto. Entonces, como el ser humano no quiere someterse a normas, no quiere someterse a juicios, no quiere someterse a tener que rendir cuenta delante de nadie, es por lo que el ser humano ataca la fe cristiana más que ninguna otra fe, ¿no? Claro. A ver, pastor, quería preguntarle algo así muy definitivo en su opinión. ¿Qué es Dios y qué es el diablo? Bueno, preguntas como para estar 3 horas hablando de cada una de ellas, ¿no? Sí, claro, pero en breve. Dios es el creador. La Biblia, la palabra de Dios, comienza diciendo en Génesis capítulo 1, verso 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en el principio ya Dios estaba ahí. ¿Quién es Dios? Dios es el que dio origen a todo lo que somos, a todo lo que vemos, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en el mar y en las aguas debajo de la tierra, es fruto de la existencia de Dios. El hombre, dándole la espalda a Dios, trata de buscar respuestas en la ciencia, que no es ciencia, porque curiosamente a mí me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el ser humano siga empeñado en buscar, en estudiar el origen del universo, cuando la ciencia no puede, no sirve, no está capacitada para analizar el origen del universo. Sencillamente porque la ciencia, la verdadera ciencia, consiste en la observación de un hecho que se repite y que te lleva a una conclusión. Método científico, ¿no? Claro, ese es el método científico. Por tanto, todo lo que no se pueda observar en su repetición y llevarte a una conclusión no es ciencia. La creación fue hecha una vez y para siempre. El origen del universo fue una vez y para siempre. No podemos científicamente estudiar el origen del universo. Tendríamos que creer al único ser que estaba allí y que sabe lo que hizo y cómo lo hizo, y que Él nos transmite en su palabra un informe de cómo hizo todas las cosas. La palabra de Dios dice que por la palabra de Dios fueron hechas las cosas que se ven y las que no se ven, ¿no? Por tanto, Dios es el creador, el sustentador de todo cuanto existe, y Él es el dueño de nuestras vidas. El ser humano, por mucho que
se empeñe en valerse por sí mismo, en que no necesita a Dios. No es verdad. El ser humano está limitado, ¿no? Y no hay mayor prueba y evidencia de eso que la propia muerte, ¿no? El ser humano no es dueño de su propia vida. Ninguno de nosotros podemos garantizar que dentro de un minuto vamos a seguir vivos. Pero Dios es el dueño de la vida. Dios es el creador, el sustentador de todas las cosas, y a quien vamos a tener que rendir cuenta, ¿no? ¿Quién es Satanás? Satanás o el diablo fue un querubín grande que Dios creó como protector. No se nos dice que debía proteger, pero en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 se nos habla realmente de cómo Dios hizo a un ser perfecto, pero que al verse tan fuerte, tan poderoso, tan hermoso, pues permitió que el orgullo entrara en su corazón y se corrompió. Él quiso ser igual a Dios, quiso destronar a Dios. Y bueno, lógicamente ninguna criatura puede ser igualmente igual a su creador, ¿no? Por eso fue expulsado del cielo, y hoy es lo que es el adversario. Eso es lo que significa la palabra diablo, el adversario, aquel que lucha contra Dios y que lucha contra el ser humano, que es obra de Dios, ¿no? ¿Esa misma analogía la podemos aplicar al hombre, al ser humano? ¿A qué te refieres? En que Dios creó al ser humano perfecto de alguna manera, a su imagen y semejanza. Sin embargo, el ser humano también buscó, por soberbia, sobreponerse a la decisión de Dios, ¿no? De hecho, la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 nos muestra que Satanás, una vez que fue expulsado del cielo, tentó al ser humano con el mismo pecado que él había cometido, ¿no? Por eso le dijo a la mujer, o sea que Dios os ha prohibido comer de los árboles del bosque. Y ella dijo, no, de los árboles del bosque podemos comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, el árbol que está en el centro del paraíso, no podemos comer porque Dios nos ha dicho que el día que comamos de él moriremos. Entonces Satanás le dice, no moriréis, sino que seréis como Dios. Es decir, ese fue su pecado, querer ser como Dios, ¿no? Y el ser humano vio la fruta y la vio apetecible, y por eso cayó en el mismo pecado de orgullo, ¿no? Creo que en contra de lo que los psicólogos están tratando de convencernos, ¿no? De que la mayor parte de los problemas del ser humano son debido a la baja autoestima, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? La palabra de Dios nos muestra que el ser humano es orgulloso en su corazón, en lo profundo de su ser, y que todo ser humano tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿no? Yo a veces bromeando digo que incluso cuando estamos barriendo estamos pensando que ve lo bien que lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Es una gran manifestación de la egolatría humana, ¿no? Claro. Pastor, pues cambiando nuevamente de tema, quiero tocar un tema muy importante, y es la juventud. La juventud es todo un tema porque tiene que ver con la adolescencia y posteriormente el que ese adolescente crece y se da cuenta que tiene ciertas capacidades físicas que inclusive las personas mayores han perdido, ¿no? Porque el cuerpo va decreciendo, ¿no? En nuestros días los jóvenes están viviendo una depresión constante. Yo veo en las calles que los jóvenes están tristes, no les interesa vivir, no tienen una razón de vida, y muchos de ellos inclusive han llegado a caer en el crimen organizado. Tenemos aquí en México los niños o jóvenes sicarios que se dedican a matar solo por tener dinero un cierto lapso de tiempo y no les importa porque ya gozaron su dinero, ¿no? Ya gozaron los lujos y las comodidades que de chicos no tenían. ¿Usted qué piensa acerca de este tema de la juventud y lo que está pasando en el mundo? Bueno, realmente es un drama, ¿no? Es un drama, pero es el fruto de una sociedad que ha echado a Dios de sí misma, ¿no? Es decir, hemos expulsado a Dios de los colegios, hemos expulsado a Dios de las escuelas, de las familias, de los hogares, de todos lados, de los medios de comunicación. Una vez que expulsamos a Dios, una vez que sacamos a Dios de la ecuación, lo único que le queda al ser humano es un vacío
que no puede llenar con nada, ¿no? Y aunque algunos intentan llenarlos con drogas, con vicios, con placeres, con lujos, con fama, con dinero, nada de eso puede satisfacer la verdadera necesidad del ser humano de tener una relación con aquel que le creó y que le creó con un propósito, ¿no? Nosotros fuimos creados con el propósito de ser familia de Dios, ¿no? Cuando no tenemos esa relación personal con Dios, pues ese vacío que llena, o sea, que queda en el corazón del hombre y que es imposible de llenar, pues trata de llenarlo con otras cosas que lo que hacen es destruir al ser humano, ¿no? Y así vemos la sociedad actual, ¿no? Vemos esas generaciones de jóvenes y de niños que muchos de los cuales se suicidan porque no le encuentran sentido a la razón de ser, ¿no? Es una verdadera lástima, pero yo creo que tenemos la solución para combatir con todo ese desapego, con toda esa depresión, ¿no?, que la juventud padece, es guiarlas otra vez a los pies de la cruz de Cristo, ¿no? Cuando el ser humano se encuentra con Dios, yo lo he visto en infinidad de casos, en miles y miles de personas. He visto que cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona realmente empieza a conocer de Dios, esa persona cambia radicalmente. Ya no necesita sustitutos, ya no necesita otras cuestiones para llenar ese vacío, ¿no? Disfruta hasta del aire que respira, ¿no? Aunque no tenga más nada. O sea, no necesita lujo, no necesita fama, no necesita dinero. Lo que necesita es una verdadera relación personal con Dios, que es lo que satisface el alma, es lo que da una paz que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Pastor, dos preguntas últimas. Una, referido a los padres de estos jóvenes, porque hay muchos padres que se dan cuenta lo que están pasando los jóvenes, la falta de esperanza. Muchos caen en drogadicción, muchos caen en otro tipo de adicciones. ¿Qué le podría decir a estos papás que saben que hay algo más, pero que temen acercarse a Dios por la situación que se vive en el mundo, ¿no? Por la desconfianza, de la inseguridad que se vive en el mundo? Yo les diría que se compren una Biblia y lean el Nuevo Testamento, porque leyéndolo van a conocer la verdad. Que busquen una iglesia de sana doctrina donde se predique conforme a las Sagradas Escrituras, porque encontrándose ellos el camino, podrán mostrárselo a sus hijos. De nada sirve un padre que da consejos que él mismo no pone en práctica. Los hijos no son tontos. Los hijos se guían más por lo que ven que por lo que escuchan. Por tanto, es necesario que si hay padres que están viendo esta entrevista y que tienen hijos con problemas, con dificultades, yo les digo, conviértanse a Cristo. O sea, busquen a Dios de todo corazón, arrepiéntanse de sus pecados, busquen al Señor. Él es amplio en perdonar, Él es misericordioso y Él les dará la oportunidad de transformar sus vidas y por medio de ustedes transformará también la vida de sus hijos. Por tanto, ese es el consejo que yo les daría. Claro. Pastor, ¿y qué le podríamos decir a estos jóvenes que hay muchos, yo estoy seguro que hay muchos jóvenes en la calle que intuyen que hay algo diferente, que no todos los adultos mienten y que a veces se llevan el chasco de que sí, que la mayoría de las personas mienten porque tienen un interés personal? ¿Qué le podríamos decir a estos jóvenes que intuyen que hay algo más? Yo les diría que aprovechen sus capacidades. Es decir, hoy en día cualquier joven tiene una laptop, tiene un teléfono móvil con acceso a Internet y los jóvenes están continuamente navegando por las redes sociales. La red social es una biblioteca mundial. Tienen acceso a multitud de información. Pues yo les diría que aprovechen esas capacidades para investigar. Porque si buscan, en la Biblia está escrita la frase de Jesús: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, si un joven se siente desesperado, no sabe qué hacer con su vida, pues
usa tu portátil o usa tu tableta o tu teléfono móvil no para ver pornografía o para ver vídeos de risa solamente, que está bien para un momentito, ¿no? Ver un vídeo de risa, la pornografía no, porque te destruye el alma, pero utilízalo para investigar, esfuérzate, haz una investigación profunda de la fe cristiana, conoce a Jesús y vas a comprobar que conociendo a Jesús tu vida es transformada y cambia para mejor, ¿no? Pero, pastor, ¿pero cómo? Cuando yo he hecho algunas investigaciones y al igual que todos utilizamos internet y googleamos ahí lo que estamos buscando, y desafortunadamente yo he podido comprobar que quizás el 80% de lo que se encuentra en internet no es verdad. E inclusive muy alejado de la verdad, lo hacen parecido a la verdad, pero no es verdad. ¿Cómo poder discernir, ¿no? que eso de alguna manera nos va a llevar a cierta verdad importante, ¿no? A ver, esto es dinero. ¿Ok? Esto es un billete. Y nosotros sabemos que existe el billete bueno y existe el dinero falso. Es verdad que puede haber mucho dinero falso circulando, pero eso no nos lleva a tirar nuestro dinero. Lo que nos lleva es a asegurarnos. Sabemos que los billetes tienen una serie de mecanismos de comprobación que nos permiten saber si es verdadero o no. Tenemos que estudiarlo, tenemos que investigarlo, palparlo, tocarlo, rasparlo, mirarlo al trasluz. Bueno, pues lo mismo que hacemos con el dinero, tenemos que hacer con la verdad. Si bien es cierto que existe mucha mentira en el mundo y que por las redes sociales circulan muchísimos bulos, muchísimas mentiras, también es cierto que existe la verdad. Lo que tenemos que hacer es comprobarla. Y nosotros tenemos un manual, que es la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, a través de la cual nosotros podemos saber cuál es la verdad y cuál no es verdad. Si algo concuerda con las Sagradas Escrituras, es verdad. Si no concuerda con la Sagrada Escritura, no es verdad. Yo les invito a que investiguen, a que pregunten, a que se informen, a que traten de indagar. Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Significa investigar profundamente, porque ellas dan testimonio de Cristo, ¿no? Sí, pues muy bien, pues le agradezco mucho. Hasta aquí con estos 3 temas que son importantes y hasta aquí con la primera parte de nuestra entrevista con el pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, España. Quisiera que si nos puede dar su correo electrónico y su página web para que la gente se pueda comunicar con usted. La página web es www.iglesia-berea, con B de Barcelona, B alta.com. Repito, www.iglesia-berea.com. Y el correo electrónico es pastornicolás@iglesia-berea.com. Muchas gracias. Yo los invito, no se pierdan la siguiente entrega con la continuación de esta entrevista. Un servidor, Pedro Luis Infante, de la Iglesia Libre, les desea que se las pasen genial.